Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque toda la escritura es respirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para dirigir en rectitud, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean maduros para toda buena obra. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Y porque Dios es un espíritu, hay que adorarle en espíritu y en verdad. Y en espíritu se refiere a la llenura del Espíritu Santo. Y de verdad es con la precisión de la palabra de Dios. Sin adornos, sin religiosidad, sin la cochinada de la religión. Porque la religión lamentablemente le añade a la palabra de Dios la embadurna de estiércol. Definitivamente la religión es satánica. Entonces te limita, te prohíbe el acercarte a Dios. Busca la manera de desviar la atención del cristiano para no enfocarse en Dios. Y sucede lamentablemente que mucha gente cae en eso. Y para el no creyente los ciega, crea religiones, Satanás, con la intención de que el no creyente no venga a creer en Cristo. Y que luego el creyente no tenga la oportunidad de crecer espiritualmente. Para finalizar la clase, el tema de las muertes, vamos a hacer un breve repaso sobre lo que fueron los 7 tipos de muertes y, por supuesto, un breve comentario sobre el tema. Pero para eso tenemos que presentarnos a Dios aprobados como obreros que no tienen que avergonzarse. Y para eso se requiere que citemos nuestros pecados. Recuerden que pecado es actuar independientemente de Dios. Y entonces para eso nosotros debemos decirle, Padre, presentar nuestros pecados, sea cual sea el que hayas cometido en la intimidad de tu alma. No hace falta en ningún momento que venga alguien a representarte ante Dios, porque para eso ya tenemos al Espíritu Santo y tenemos a nuestro Señor Jesucristo que intercede ante nosotros, como intermediario entre nosotros y Dios Padre, para que entonces nosotros podamos estar en perfecta comunión con Él. Entonces unos breves instantes para que citemos nuestras independencias y podamos estar blancos como la nieve, con las manos lavadas para disfrutar del exquisito banquete que significa el estudio de la palabra de Dios. Gracias a Dios Padre por esta oportunidad y este maravilloso privilegio que nos das de poder exponernos a tu increíble plan. Te pedimos que vengas a hacer claras estas palabras a fin de que podamos metabolizarlas y poder estar en comunión contigo para glorificarte y honrarte como realmente corresponde. En el nombre de su majestad Jesucristo. Amén. Bien, con el tema de las 7 muertes vamos a hacer un breve repaso. ¿Y por qué es tan importante entender la muerte? Estamos signados para la muerte, por lo menos la muerte que la mayor parte de la gente conoce, que es la muerte física, desde el momento que nacemos. Entonces, estamos condenados a morir físicamente desde el momento que nacemos físicamente. Pero es la muerte que menos debe preocuparnos. Porque la muerte física va a venir a todo el mundo, es una cosa de lo más normal. Y claro, como no, puede doler mucho que un ser querido se nos vaya, pero no es más que la desconexión del alma y el espíritu, si es un creyente, de el cuerpo, ¿no? De la vida biológica. Sin embargo, la muerte que realmente nos debe preocupar, que nos debe ocupar de evitar, es la muerte espiritual. Para el no creyente, la muerte está asignada para toda la eternidad separado de Dios. Para el creyente significa la muerte física debe ser más bien un momento de gloria, porque es el momento en el que vamos a estar cara a cara con nuestro Creador. Ahora, si no nos preocupa la muerte física, y la muerte espiritual es un momento en el que vamos a estar separados de Él temporalmente, entonces lo que debemos hacer es concentrarnos en el estudio y el conocimiento de la palabra de Dios para poder estar en comunión con Él.
nosotros no debemos, el cristiano, hablo del creyente, no debemos preocuparnos por la muerte física. Es un momento de gloria. De hecho, la Biblia nos lo menciona, que en el cielo hay fiesta el momento de que un cristiano se separa del cuerpo. Pero para eso hay que entender que tanto Adán y Eva, que fueron creados tricótomos, es decir, alma, cuerpo y espíritu, y que al momento de la caída se separan o mueren espiritualmente y vienen luego a creer en Cristo, vuelven a nacer espiritualmente. Entonces, nosotros somos tricótomos después del momento de creer en Cristo. Antes de eso somos dicótomos. Bien, entonces, ¿qué nos debe preocupar? No es la muerte física. Dice la Biblia, no temas a quien pueda matar el cuerpo, sino a quien pueda matar el espíritu. Es decir, la muerte espiritual es la que realmente debe ocuparnos. De hecho, Cristo muere espiritualmente en la cruz para poder pagar nuestros pecados. De manera que la muerte más horrorosa y asquerosa que puede existir es la muerte que sufrió nuestro Señor Jesucristo, porque siendo perfecto, Dios hecho hombre, muere, es decir, se separa de Dios Padre y Dios Espíritu Santo en el momento de la crucifixión. Lo único que lo mantiene fuerte, firme y perfecto en ese instante es su conocimiento de la palabra, es su doctrina bíblica. Por eso él debía crecer espiritualmente al punto de tener suficiente conocimiento espiritual para que en el instante poder ejecutar la obra salvadora en la cruz. Entonces, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Eloi, Eloi, lama sabachthani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y no es porque Dios Padre lo abandone, sino porque Dios Padre no puede tener comunión con el pecado. En ese instante está siendo vaciado sobre él toda la inmundicia del género humano, pasado, presente y futuro. Y entonces es separado de Dios porque Dios no puede tener comunión con el pecado, Dios no puede tener relación con el pecado. Y dice esa frase con la intención de que quede registrado que está en ese momento siendo vaciado. Y es tan increíble que crea, hay una oscuridad total, aún siendo de día, se crea una oscuridad total para que darle la intimidad en ese instante de recibir toda la inmundicia del género humano. Y luego de eso dice, y porque fue voluntario, expiró, entregó su cuerpo. Dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego de eso fue que entregó su cuerpo. Nadie le quitó la vida a Cristo, Él la entregó voluntariamente por nosotros. Entonces, cuando comienzas a comprender la grandeza de este episodio tan increíble, el más grande del universo, comienzas a ver a Él como el creador de todo, lo comienzas a comprender el regalo tan infinito que hubo en la cruz, entonces comienzas a darte cuenta de lo infinitamente insignificante que somos nosotros. No tenemos más participación en el plan de Dios que el de ejecutar eso en nuestras vidas, que el de entenderlo y aceptarlo y recibir ese regalo maravilloso. Pero no existe tal cosa como que podamos añadirle algo a la palabra de Dios, como que podamos añadirle algo al plan divino. Es imposible que podamos añadirle algo al plan divino. Lo único que podemos hacer es percepción, inculcación, metabolización y aplicación de la palabra de Dios. Eso es para ejecutar el plan de Dios en nuestras vidas. Y luego sí, hacer uso de los 10 solucionadores. La percepción, o sea, la llanura del Espíritu Santo, la percepción de la palabra de Dios, los 10 solucionadores, de manera que nosotros ejecutemos eso, tener orientación a la gracia, orientación a la doctrina, entendemos que todo está por gracia para nosotros, que entonces y llegar al punto máximo de compartir la felicidad con Dios. Entonces de eso se trata. Entonces nosotros lo único que tenemos que estar haciendo es recibiendo. Por eso es una vida de increíble libertad, de increíble bendición. Entonces todo lo que sucede a nuestro alrededor pasa a un segundo plano, donde ya dejamos de preocuparnos por el dinero, por la situación sociopolítica, dejamos de preocuparnos por la salud. Y no está mal que vayamos al odontólogo, que vayamos al urólogo,
y que nos chequeemos con el médico y estemos bien de salud, porque eso es bienestar, es comodidad, claro que sí, pero no obsesionándonos o preocupándonos o angustiándonos porque si tenemos una enfermedad y vamos a fallecer. Lo único que debe preocuparnos es si realmente estamos concentrados en el plan de Dios, porque es lo que va a permitir que esa transición a la muerte física sea lo más agradable posible, sea el de mayor éxito posible. Nosotros debemos decir, Padre, si este es el instante en el que voy a morir, gracias, Señor, porque en un momento me encontraré contigo. Y puedes tener una pistola en la cabeza y alguien dispuesto a disparar, pero si Dios no quiere que pierdas tu vida en ese instante, pues no va a pasar. Entonces simplemente concentrarte con Él y recibir todo lo que Él quiera darte. Deja de angustiarte por las cosas banales que todos los días vemos y comienzas a poner tus ojos en Él. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de cuáles son las 7 muertes y un pequeño comentario sobre cada una. La muerte física es la separación del alma del cuerpo. Es lo que estoy mencionando hace unos minutos, que cuando el creyente muere, el Espíritu Santo toma su alma, que debemos tenerla saturada en esos 7 compartimentos, saturada de la información espiritual, saturada de doctrina bíblica. Entonces, y el espíritu humano, y lo separa la parte material de la parte inmaterial, que es la persona verdadera. Somos nosotros el alma y el espíritu. La muerte física ocurre cuando los impulsos eléctricos del cerebro dejan de funcionar. La muerte física no es una tragedia para un creyente, sino un momento de victoria, es un momento de gloria. Entonces, el no creyente no tiene futuro con Dios, es decir, él va a estar en la eternidad en el lago de fuego con Satanás y su criatura. El segundo tipo de muerte es la muerte espiritual, que es la separación de Dios en el tiempo, es decir, en el cuerpo mientras estamos vivos. Ese es el punto de separación de la condenación divina en el punto del nacimiento físico. Es decir, es cuando al momento del nacimiento físico Dios imputa en la vida biológica la naturaleza de pecado, y en esa naturaleza de pecado imputa la muerte espiritual, la condenación. Ese niño nace condenado, y aunque nosotros podemos verlo muy lindo, muy rozagante y todo, ese niño está muerto espiritualmente. ¿Y por qué razón un niño puede nacer vivo y puede estar muerto espiritualmente? Porque es condenado siendo tan inocente. Porque, como he dicho en otras clases, recibe a través de los 23 cromosomas del padre la naturaleza de pecado, porque es transmitida a través del hombre. Entonces recibe esa condenación porque nace condenado, y tiene que nacer condenado para tener la libertad y la opción de escoger si es salvo, si cree o no cree en Cristo. Ahora, si ese niño muere, gracias por la gracia de Dios y porque Cristo ya lo pagó todo en la cruz, ese niño tiene la oportunidad de ser salvo. Pero si no es salvado, si no es condenado, no puede ser salvado. Y bien, continuando, la muerte espiritual resultó del pecado original de Adán. La muerte espiritual para todas las generaciones posteriores es el resultado de la imputación al nacer de la pena del pecado. Y fe, o sea, porque solamente a través de creer en Cristo. Y recuerden que la palabra fe es pistis. Creer, confianza y aquello en lo que crees, es decir, la doctrina. ¿Y por qué nos dice que fe? Porque fe es la única manera en la que podemos tener conexión con Dios. Porque existen 3 métodos de percepción. El racionalismo, que es ese conocimiento al que lleguemos a través de nuestra inteligencia, a través de nuestras capacidades, a través de la ciencia, de la inteligencia humana. Es decir, depende del individuo, depende de la capacidad de la persona. Y el empirismo, que es otro método de percepción que también es producto de la percepción de lo que está en nuestro entorno, es decir, de la capacidad que tiene el individuo de racionalizar o de entender su entorno a través de su inteligencia también. Pero la fe es el único método de percepción donde no se requiere mérito humano. En los otros dos se requiere mérito humano, que es la inteligencia, que es la capacidad de analizar. Mientras que en la fe, desde el individuo más inculto o más bruto, sin ánimo de ofender, por supuesto, hasta el individuo más inteligente, pueden disfrutar del mismo beneficio solo por creer. Basta solamente la simple voluntad.
no se requiere capacidad intelectual del individuo, mientras que los otros dos métodos se requiere inteligencia humana o mérito humano. Bien, el tercer tipo de muerte es la segunda muerte, que se refiere al juicio final. Eso va a ser en la separación, eso va a ser para el no creyente por toda la eternidad. Bien, la cuarta muerte es la muerte posicional, que se refiere a la identificación con la muerte de Cristo. Es decir, cuando nosotros, al momento de creer en Cristo, en ese instante estamos posicionalmente, de manera retroactiva, volviendo al instante. Nosotros lo vemos en retroactivo, no en pasado, pero antes de la crucifixión lo veían hacia futuro, como que iba a suceder. Entonces, cuando nosotros, la muerte retroactiva o la muerte posicional es aquella que al momento de creer en Cristo estamos volviendo al instante de la cruz, estamos siendo representados por Él y estamos muriendo juntamente con Él, siendo sepultados y resucitados a la vez con nuestro Señor. Ese es el creer en Cristo. Entonces, bien, no solamente en la muerte en la cruz, sino también en su ascensión y sesión. Sesión es sentarse a la diestra de Dios Padre. Bien, el quinto tipo de muerte es la muerte temporal, que es la que debemos concentrarnos, la mayor parte de los cristianos, o todos los cristianos deberíamos concentrarnos, que es esa muerte temporal en la que nosotros estamos en comunión con el pecado, en comunión con nuestra naturaleza de pecado, concentrados en nuestros apetitos, y en ese instante estamos siendo separados de Dios, pero no separados eternamente, sino hasta el momento que tenemos la oportunidad de citar nuestro pecado, que es en cualquier instante. Mientras más rápido seamos para citar nuestro pecado, mientras más rápido tratemos de volver a estar en comunión con Dios, estamos comprando tiempo en el Espíritu, estamos comprando tiempo en la naturaleza, en la llenura del Espíritu Santo, estamos comprando tiempo en el cielo, con la moneda espiritual que es la llenura del Espíritu Santo. Por eso es tan importante, y hago énfasis siempre en la práctica del rebote. El rebote se le dice como un término más coloquial para que entendamos que es simplemente reconocer nuestro pecado, presentarlo ante Dios como si fuese a rebotar una pelota rápidamente. Porque en la medida que nosotros pasemos más tiempo controlados por el Espíritu, estaremos caminando en el Espíritu, y eso estaremos comprando divisas y tiempo en el cielo, y eso va a servir para condecoraciones, pero no eso no debe ser nuestra motivación. Nuestra motivación debe ser estar bajo el techo divino, bajo el techo de la casa de nuestro Padre. Nuestra motivación debe ser concentrarnos en Él y con Él, conocerlo cada día más, porque el deseo de acercarnos y conocerlo es más fuerte que cualquier otra cosa, porque te sientes acogido con amor en la casa de tu Padre. Eso es lo que debe mantenernos concentrados, el conocer a Dios Padre y conocer el plan de nuestro Señor Jesucristo, a fin de que nosotros permanezcamos la mayor cantidad de tiempo posible dentro de la casa de nuestro Padre. Entonces esa es la muerte temporal. Cuando el creyente sale de comunión con Dios por el pecado mental o manifiesto, o sea, que se vea, o el que tenemos en nuestra mente. Y es importante entender esto. El pecado nace en nuestra mente. Cuando nos dice que el corazón, se está refiriendo a la mente, porque de la abundancia del corazón abre la boca. El corazón del hombre planifica inmundicia, ¿no? Dice la Biblia. O sea, porque desde allí aparece el pecado. Si nosotros logramos identificar cuál es el pecado, desde el momento que lo pensamos y lo citamos, si lo cometimos o si tuvimos la tentación, pero lo evitamos en ese instante, si Padre, esto es un pecado, odio a mi vecino, lo detesto, no puedo verlo ni en pintura, y entonces evitar eso. Desde el momento que lo piensas, evitas el pecado manifiesto. El tener que darle un golpe, el tener que insultarle, el tener que caer en una provocación, el tener que criticarlo, juzgarlo. Cuando aquí nadie está para juzgar a nadie, no somos quienes para criticar y juzgar la actitud del vecino. Entonces es importante que nos concentremos en lo que está en nuestra alma, en los 7 compartimentos, que la información espiritual fluya y que sea nuestro modo de vida. Entonces lo único que debemos hacer es
citar nuestros pecados. Esa es la muerte temporal del cristiano. ¿Qué es la muerte? Separación. ¿De quién estamos separándonos? De Dios. ¿Y cómo podemos volver? Por gracia. ¿Cómo podemos volver a estar conectados? Por gracia, igual como es la salvación. Sin mérito alguno en el género humano. En donde el mérito está puesto en Cristo, no en nosotros. Y bien, y por eso es que está primera de Juan 1.9. Sí, es decir, a lo mejor sí, a lo mejor no. Tercero condicional en el griego. Homoloqueo, citamos un caso legal, que es donde Dios Padre vació todos los pecados del género humano en Cristo. Citamos nuestros pecados, Dios Padre, es fiel. ¿Y por qué es fiel? Porque Cristo lo pagó todo en la cruz y porque Él no puede contradecirse. Dios es fiel y será siempre fiel. Él no cambia como nosotros. Él no va a decirte en algún momento, ¿sabes qué? Hasta aquí, ya no te lo soporto. No, porque Cristo lo pagó todo en la cruz. Entonces es fiel y justo porque lo vació todo en Cristo, para perdonar nuestros pecados, nuestras independencias y purificarnos de todo mal hacer. Porque el bien humano también es mal hacer. Ese bien humano que está hecho en la naturaleza de pecado, donde creemos que podemos añadirle algo a la obra de Cristo. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de todo mal hacer. Y bien, por eso es que es importante que entendamos la práctica de citar nuestro pecado. El número 6, la muerte número 6 es la muerte o personal. Es una forma de servicio cristiano, aparte de la llenura del Espíritu Santo. El bien humano producido por el creyente carnal. El creyente carnal es aquel creyente que está muerto espiritualmente y cree que de alguna forma puede añadirle algo a la obra de Cristo en la cruz. No podemos, bajo ningún concepto, añadirle algo a la perfecta obra de la cruz. Fíjense que curioso, porque el cristiano que cree que puede hacer algo para añadir a la obra de la cruz, está diciendo, Padre, satisfizo tu justicia al punto de que resucitó, pero resulta que no la mía. Básicamente eso es lo que está diciendo. ¿Sabes qué? Tú estuviste satisfecho con la obra de la cruz, pero yo no. Entonces debo añadirle mis buenas obras. No puede ensuciar la obra de Cristo en la cruz. No puede embarrarla porque es una obra perfecta. Pero lo que sí puede hacer con esto es demostrar su arrogancia. Y lo único que está diciendo es, estoy fuera de comunión y controlado por mi naturaleza de pecado, influenciado por Satanás y por la religión. Entonces no existe manera alguna de poder agregarle algo a la cruz. Es perfecta. Como nos dicen el sábado, Dios descansó. Y descansó no porque estuviese cansado, descansó porque todo estaba provisto por Él. Y nosotros no podemos, bajo ningún concepto, agregarle nada a la obra de Cristo en la cruz. Y lo maravilloso de esto es, descansen. La Biblia nos lo dice de montones de formas. Descansen, descansen, descansen. Porque nosotros lo que estamos aquí es para recibir la obra maravillosa de Cristo en la cruz, recibir los beneficios en la medida que crecemos espiritualmente, recibir los beneficios de la obra de nuestro Señor y de nuestro amado Padre, que nos podrá bendecir en la medida que descansemos en Él. Él desea bendecirnos. Y bendiciones tanto materiales como espirituales. Pero la mayor bendición es tener ese descanso, esa paz. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y poder estar en medio de este mundo destruido, esta tragedia de mundo, y poder estar en paz. Que si el virus, que si tantos muertos, que si en las guerras, que si lo económico, que si de ese tipo de cosas, y las cuestiones de pareja, y el montón de cosas que hay que soportar. Sin embargo, puede ser victorioso descansando en el plan de Dios en medio de las peores circunstancias. En la medida que descansamos en Él, Dios está deseoso de bendecirnos. Pero para poder bendecirnos tenemos que concentrarnos en Él. Descansar. La muerte sexual, que es la número 7, es la incapacidad de procrear, y eso es la que nos va a venir a todos, tanto mujeres como hombres, de dejar de procrear. Sin embargo, Dios la venció cuando le dio la capacidad a Abraham y a Sara para ser padres de innumerables hijos.
de generaciones, de la cual vino la descendencia de nuestro Señor. Como descendencia vino a nacer el Redentor. Entonces, que de cualquier manera nos va a llegar a todos. Y lo menos que nos debe preocupar es eso. Entonces, esos son los 7 tipos de muertes. Nosotros tenemos vencida a la muerte porque en el momento que creemos en Cristo, que es el vencedor de vencedores, el Rey de reyes y Señor de señores, que recibe ese título, que es un título de batalla, es Señor de señores, Rey de reyes y Señor de señores. Particularmente yo no le digo Señor a todo el mundo, porque la palabra Señor significa prácticamente amo. Y yo no le voy a decir amo a alguien que es X. No por desprecio, ¿no? Puedo tratar a la gente con mucho respeto, pero para mí el término Señor es muy grande. Entonces nuestro Señor, Rey de reyes y Señor de señores, nuestro Señor Jesucristo, victorioso en la cruz, para que nosotros podamos tener el increíble privilegio de poder descansar en su plan, para poder descansar eternamente en la casa de nuestro Padre. Eso es maravilloso. Entonces, ¿por qué nos preocupa la muerte? ¿Por qué nos vamos a preocupar por alguna enfermedad? Si tenemos todo ya logrado. De eso se trata, alcanzar la máxima cima, el máximo descanso en nuestro Señor Jesucristo, en el plan perfecto de nuestro amado Padre. Qué increíble tener la paz de no preocuparte por la muerte. Que vayas al médico un buen día y te digan tienes cáncer terminal, está en una fase final y es muy agresivo. Te queda una semana de vida. Y decirle al doctor, gracias Padre, gracias doctor, gracias. No hace falta que lo digas públicamente, pero en el alma, tener la tranquilidad de saber que eso no te va a derrumbar, porque tu confianza en Dios, pero esa confianza tiene que crecer a partir de el conocimiento y el flujo de pensamiento lleno de información espiritual. Diga, gracias. Entonces en ese instante, por eso te digo, no hace falta que sea una cuestión pública, ni mucho menos, aunque si lo quieras hacer público, porque tienes esa paz, esa tranquilidad, esa confianza en nuestro Señor, magnífico, eso va a ser un testimonio fabuloso, porque somos testimonio para Dios, los ángeles y Satanás, en la condenación de Satanás. Pero también llega un punto en el que ya no se puede ocultar, en el que, como te dijeron que tienes cáncer y estás tan tranquilo, entonces tú tienes esa maravillosa oportunidad de poder decir, porque confío en mi Padre. Y no porque confío en mi Padre porque me va a curar el cáncer, sino porque tengo la tranquilidad de que en el momento de morir, de separarme del cuerpo, estaré cara a cara con mi Creador. Y tener esa tranquilidad es una cosa sobrenatural, asombroso que se pueda transmitir esa tranquilidad. Entonces, si te dicen, tienes una enfermedad terminal, y me solidarizo con los pacientes de cáncer porque he perdido personas muy valiosas en mi vida con enfermedades como esa. Sin embargo, sé que están en el tercer cielo disfrutando con nuestro Señor. Pero entonces en el instante que diga, tienes una enfermedad terminal, decir, gracias Señor, porque esta batalla la voy a ganar. Y no me refiero a curarse de la enfermedad, sino me refiero a tener paz. Porque entender que eso es parte del plan de Dios para que nosotros alcancemos la máxima felicidad. Y cuando te llegue esa prueba, decir, Padre, gracias. Qué maravilloso es tener esta tranquilidad. Y es allí donde comienzas a sentir, no al revés. El pensamiento debe ser más poderoso que nuestros sentimientos. Nuestras emociones deben estar controladas por nuestro pensamiento, pero para que puedan controlar nuestro pensamiento, tiene que estar lleno nuestro alma de información espiritual y no caer en desesperación. Cuando llegas a ese instante de decir, wow, ahora sí estoy comprendiendo lo que significa estar controlado por el Espíritu, tener paz en medio de la tormenta y confiar en nuestro amado Señor y que sea lo que tenga que ser. Ese es el punto en el que debemos llegar, donde la muerte no tiene en ningún momento poder sobre nosotros, porque ya fue toda vencida en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. Y con esto terminamos la clase de hoy. Una pequeña oración y nos retiramos.
Gracias, Padre, por este increíble y maravilloso privilegio que nos das de poder exponernos a tu bellísimo plan. Te pedimos que vengas a hacer claro todo esto a fin de que podamos metabolizarlo y poder glorificarte como realmente mereces. En el nombre de su majestad, nuestro Señor Jesucristo. Amén.